Vamos a seguir adelante, vamos a seguir con la reflexión de... yo sé que vamos a estar ya en los relatos de la resurrección, pero bueno, la Pascua todavía nos va a dar ese margen para que veamos no solo las acusaciones, el juicio que le hicieron a Jesús el día de hoy, luego vemos su muerte, cómo fue la crucifixión y al final también la sepultura. ¿Por qué detenernos a ver esos detalles? Porque normalmente, pues más, Cristo murió y resucitó y así lo pensamos. Pero lo que se vivió en cada momento, pues hay mucho de su experiencia humana, en el dolor, en el sufrimiento, en la injusticia. Y de ahí sacamos el significado de su muerte, resurrección. Porque para nosotros es muy fácil decir nada más, pues murió por amor. Murió por amor, pues sin que fuera una canción, ¿verdad? No, es algo mucho más profundo, un compromiso mucho más grande, en fin. Pero eso es lo que queremos que veamos hoy. Hoy queremos contestar esta pregunta: ¿por qué Jesús fue condenado a muerte? ¿Por qué? ¿Y por quién? Ya vimos algo de quiénes eran sus adversarios, de qué lo acusaban. Ya vimos cómo lo capturaron, lo apresaron en un lugar aparte, no públicamente, en la noche. Después de haber cenado la cena de Pascua el jueves, dice que esa misma noche lo apresaron. Fueron a cantar salmos en el huerto de los olivos y ahí fueron apresados. Fueron apresados Jesús, los discípulos se desaparecieron. Y nada más Jesús, algunas mujeres, Pedro lo seguía hacia distancia y algunos otros. Entonces, pero ¿cómo fue el juicio? ¿Cómo es que lo acusaron? Eso es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a estar más o menos viendo algunos textos. Yo les pongo aquí más abajo el pasaje básico que es en Marcos capítulo 14. Si quieren en su Biblia pueden ponerlo ahí, el capítulo 14. No lo vamos a leer todo porque... Marcos 14. Esa cita, Marcos 14, aquí la tienen. Solo como referencia, marquen esa hoja. Pueden usar esta es la que yo uso, pero usen esa también, la que quieran. Ahorita les voy a poner el texto, pero ahí para que ustedes vean de primera mano lo que hay. Entonces, una vez que se llevan a Jesús, lo encadenan. Jesús sí les echa en cara, les dice: ¿por qué si estuve tantas veces predicando en público, por qué vienen y me apresan ahora como un malhechor, con palos y antorchas? Bueno, porque le tenían miedo a la gente, sabían que podía haber una revuelta, entonces lo capturan en privado, podríamos decir. Y luego, la otra es, ahora las acusaciones. Y aquí vienen hay dos acusaciones. Una es por motivos religiosos, y esa es de parte de las autoridades religiosas judías. Por motivos religiosos. Básicamente, pues lo acusaban de hablar en contra del templo, ahorita vamos a ver, contra del templo, contra la ley de Moisés, que Jesús mismo dijo: yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud, por violar el sábado y por blasfemo, que tal vez esa es la parte más fuerte. Lo acusan de blasfemia, de hablar en contra de Dios. Una blasfemia es hablar en contra de Dios. Y eso es lo que están acusando a Jesús. Esa es la acusación más fuerte, religiosamente hablando. Pero por esos motivos, de acuerdo a la ley judía, una blasfemia pues sí merecía la muerte, ser apedreados. Pero recordemos, el pueblo judío en ese tiempo estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Y no tenían ellos autoridad para matar a nadie. Los que daban autoridad era el procurador romano, el encargado de estar ahí. Incluso el rey Herodes tenía ciertas concesiones. Recuerden que él fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Pero los romanos eran los que tenían la última palabra. Para los romanos esto no era ningún problema. O sea, que Jesús se dijera: soy el Hijo de Dios. Pues ellos tenían un montón de dioses. Dice: pues está bien, un Dios más en
en nuestra fe, en nuestra religión, pues no está mal. Tenemos el dios de la guerra, tenían un montón de dioses los romanos, ¿no? Ahorita no los nombramos a todos. Para ellos no era un problema, eran politeístas, tenían muchos dioses. Para quien era un problema era para las autoridades judías, que para ellos Jesús estaba atentando contra las tradiciones, contra el templo, contra la autoridad de los mismos dirigentes religiosos, sumos sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos también. Y entonces, ese es por un lado, el motivo del juicio. Pero se abre una investigación política. La investigación política pues era relacionado con Jesús, se presenta como el rey de los judíos. Es que él dice que es el rey de los judíos, que él es el Mesías. Y para nosotros el Mesías es el rey de los judíos. Y entonces ahí sí los romanos les llamaba la atención, porque el único rey era el César. Era el emperador romano, era el único que mandaba, aunque en cada región, cada provincia ponía gobernadores, procuradores, pues jefes de legiones, en fin, según el lugar donde estuvieran. Y era allí donde los romanos sí les llamó la atención. Sin embargo, Poncio Pilato encuentra que Jesús, pues dice, por lo que lo acusan no merece la muerte. Si quieren lo mando a azotar y ya que se aplaque y un rato de cárcel y ya. Pero los judíos insistieron. Y la frase más fuerte fue cuando le dijeron, si no lo crucificas, si no lo condenas a muerte, no eres amigo del César. Y entonces ahí sí se prendieron las alarmas y Jesús para Pilato, para no darle más largas y no meterse en problemas, dijo, pues está bien, llévenselo y crucifíquenlo. Mandó a los soldados y lo crucifican. Entonces, sí se dan cuenta pues que había dos motivos. Vamos a ver qué dice el texto. Pongo igual en paralelo el juicio en esos tres. Es un poquito más extenso, pero Marcos, Mateo y Lucas. Recordemos que nos cuentan el mismo relato con algunas variantes. Aquí hay mucho parecido, pero sí hay cosas interesantes. Primero, dice que después de la última cena, estamos hablando del Jueves Santo, lo vamos a celebrar dentro de poco, terminaron la cena y se fueron a orar al huerto de los olivos y ahí es donde lo apresan. Una vez que lo apresan, llevaron a Jesús a donde estaba el sumo sacerdote, con quien se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los doctores de la ley. Era el consejo del Sanedrín, así se llamaba el Sanedrín, el consejo de gobierno de los judíos en Jerusalén. Mateo nos especifica un poquito más. Dice, los que apresaron a Jesús se lo llevaron ante Caifás. Acá no nos dice el nombre, pero aquí sí. Caifás, el jefe de los sacerdotes, donde los doctores de la ley y los ancianos estaban reunidos. Estaba el consejo. Ahora, ahí empieza ya un problema, porque el juicio lo están haciendo en la noche y los juicios no debían hacerse de noche, tenían que ser de día. Tenía que haber un diálogo, ver las acusaciones, presentar testigos. Había un cierto proceso que se respetara. Pero aquí, insisto, la urgencia era que ya venía la Pascua y ellos no querían tumultos, no querían rebeliones ni problemas el sábado. Entonces, ya el jueves en la noche dicen, no, ya hoy tiene que ser en cuanto antes. Y por eso se reúnen y hacen esto. Lucas lo hace más breve y dice, entonces lo apresaron, se lo llevaron y lo metieron en la casa del jefe de los sacerdotes. Es la misma información si se fijan. Básicamente los tres evangelios nos cuentan lo mismo, solo Mateo especifica el nombre, dice, el sumo sacerdote se llamaba Caifás en ese momento. Aquí también algo que podemos hacer cuando veamos un texto cualquiera que sea, es ver qué hay antes de 14:53 y qué hay después. Viendo aquí la Biblia, en el capítulo 14, Jesús es el juez, está la gran tentación, fidelidad hasta el fin. La fidelidad hasta el fin, bueno, aquí dice este título, en su Biblia a lo mejor tiene la latinoamericana, dice diferente. Dice, enseguida, mientras estaban todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12, eso lo vimos la vez pasada, acompañado de un grupo de parte de los sumos sacerdotes y de los escribas, que lo iban a entregar. Bueno, le dio el beso, lo apresaron y ya lo demás. Entonces todos lo abandonaron. Eso es lo que quiero que veamos en el 14:50.
Marcos 14:50. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Aquí hay algo interesante. Un muchacho lo seguía envuelto en una sábana sobre su cuerpo desnudo. También lo agarraron, pero él se escapó dejándoles la sábana. Ese detalle es bien interesante. De un muchacho lo seguía envuelto. ¿Qué andaba haciendo ahí un muchacho envuelto en una sábana y desnudo? Tengo un amigo que hizo su tesis doctoral sobre este versículo y le puso la nudità necessaria. Creo que así se llamaba, si no me acuerdo, en italiano, nudità necessaria, como la desnudez necesaria. Porque también aparece un joven así en los relatos de la resurrección. Un joven vestido de blanco. Ahí se parece más como un ángel. Algunos dicen que era Marcos, que andaba ahí pero tiene todo un simbolismo ahí. Pero no me quiero meter mucho en solo que me llamó la atención ahorita que lo leí. Ese sería para otra clase, en otro momento. ¿De qué se trata? ¿Quién era este muchacho y por qué andaba así? Pues no sabemos, pues, qué pasó, quién era. Pues escapó, lo estaban agarrando, pues, cojatitas, ¿para qué las quiero? Y entonces viene ese relato de que todos lo abandonaron y entonces Jesús va solo a enfrentar su juicio primero. Fíjense ahí, los que habían prometido que le iban a seguir. Viene otro versículo más adelante. A ver, aquí está el corte, pero dejémoslo hasta ahí. Pedro lo sigue. Todos dicen que Pedro lo siguió. Pedro siguió a Jesús desde lejos hasta afuera de la casa del sumo sacerdote. Ahorita hay otro pedacito acá, ahorita lo leo. Pedro lo siguió de lejos y entrando al patio de la casa del jefe de los sacerdotes, se sentó con los sirvientes para calentarse en el fuego. Pedro, mientras tanto, lo seguía a la distancia. Encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron. Se fijan que todos coinciden, poquito palabras más, palabras menos, pero van diciendo lo mismo, que Pedro fue a la casa del sumo sacerdote, se sentó con los sirvientes ahí afuera en el patio para calentarse junto a la lumbre y él iba para ver en qué terminaba todo aquello y alrededor de él estaba Pedro también. Pedro lo siguió a distancia. Eso es lo que nos está diciendo. Siguiente, los falsos testigos. Porque para condenar a alguien, pues tenías que presentar pruebas. Dice, a ver, ¿de qué lo acusas? A ver, ¿de qué me estás hablando? Y entonces viene esta parte, vamos a bajarle un poquito más, cómo presentan los falsos testigos. Así que no pueden, es decir, sí siguieron en cierta forma un proceso, pero pues basados pues un poco en engaños, en cosas y demás. Los jefes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testigos contra Jesús para poder matarlo, pero no los encontraron. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos se levantaron y dieron este falso testimonio. Nosotros le escuchamos cuando dijo, ¿qué dijo? Cuando dijo, yo destruiré este templo, obra de manos humanas, y después de 3 días construiré otro no hecho por manos humanas. Pero tampoco ese testimonio de ellos concordaba. ¿Había dicho Jesús esas palabras? Sí, las dijo. Sí. Dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero ahí mismo explica, dice, pero no hablaba del templo de Jerusalén, que era un templo grandísimo, pero sí fue destruido. Y precisamente cuando Marcos está escribiendo coincide en el año 70 con la destrucción del templo. Eso también marcó una gran diferencia. Pero aquí más allá de eso, pues ya era un atentado con el templo. ¿Recuerdan que Jesús había expulsado a los vendedores y no hagan de mi casa una cueva de ladrones? Pues ese era atentado contra el templo. Otro, a ver qué dijo vamos a ver Mateo, ¿qué nos dice? Aquí está. Los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban un testigo falso contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron de entre muchos que habían ido a dar falso testimonio. Finalmente llegaron 2 que dijeron, ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reconstruirlo. Pues, o sea, humanamente parece imposible, pero dice, no hablaba del templo
del templo de Jerusalén, hablaba del templo de su cuerpo, de la resurrección, que en 3 días destruyan este templo. Y esa imagen del templo también, bueno, aparece aquí, pero aparece, San Pablo también la utiliza después, bien bonita. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, destruyanlo y en 3 días lo reconstruiré, pues es la resurrección. Y Lucas no se va tanto por los falsos testigos, sino va con la negación de Pedro, que estaba ahí calentando y todo. Ellos lo ponen un poquito después. Una sirvienta que lo vio sentado junto al fuego, lo reconoció y le dijo, también estaba con él. Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Primera negación. Y después un rato lo vio otro y dijo, también tú eres uno de ellos. Pero Pedro respondió, no lo soy, hombre. Segunda negación. Y luego, pasada como 1 hora, otro afirmaba, en verdad que estaba con él, porque también es Galileo. Seguramente tenía el acento de como hablaban en el norte, era norteño de allá de Monterrey, de Galilea, y lo descubrieron también por eso. Y entonces, fíjense lo que hace, dice, no sé de qué hablas, y enseguida, mientras estaba hablando, el gallo cantó. ¿Se acuerdan que dijo, yo entregaré mi vida a Jesús por ti? Dice, mira, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Esa imagen es muy fuerte. Algunas películas lo representan. Como que estaba viendo lo que pasaba y Pedro y Jesús cruzan la mirada. Imagínense todo lo que sintió en ese momento. Y recordó enseguida las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que hoy cante el gallo, 3 veces me negarás. Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Pues sí, y le quedé mal, y yo que iba a dar la vida por él. Entonces, Lucas también pone los sufrimientos del justo, este pedacito que está aquí. Los hombres que tenían a Jesús, eso algunos lo ponen acá después de que ya lo condenan. Empieza la humillación física. Aquí es una humillación, todavía está apresado, si quieren, está encadenado, pero todavía no es un sufrimiento físico. Ya hablamos también de un sufrimiento emocional, espiritual, en el huerto de los olivos. ¿Se acuerdan? Que Jesús llora y suda sangre y dice, Señor, aparte de mí este cáliz. Aquí empieza su sufrimiento físico. Los hombres que tenían a Jesús apresado se burlaban de él y lo golpeaban. El Sanedrín también tenía una guardia, no soldados romanos, pero una guardia también pues, militar, podríamos decir. Y ahí empieza. Le vendaron los ojos y le preguntaban diciendo, adivina quién es el que te ha pegado. Y blasfemando le decían muchas otras cosas. O sea, ahí empezaban ya a burlarse de él y a pegarle como cualquier preso, pues a tratarlo mal. Entonces, viene aquí ya la acusación más fuerte. No se ponían de acuerdo, pero donde sí se pusieron de acuerdo fue en este interrogatorio. Entonces se levantó el sumo sacerdote, se paró en medio y le preguntó a Jesús, ¿no respondes nada a esto que te están diciendo contra ti, los falsos testigos? Pero Jesús callaba y no le respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó otra vez y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Cristo significa ungido. Y era el prometido que iba a salvar, restaurar la gloria de Israel. Pensaban tal vez en un nuevo rey como David, como Salomón, como Saúl. Y ese lo estaban esperando. El Hijo bendito, del bendito. Es el Hijo de Dios. Jesús le respondió, fíjense qué fuerte es esto. Yo soy. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y viniendo entre las nubes. O sea, está hablando del Mesías, de cómo iba a venir. Entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó la túnica a él. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes han escuchado la blasfemia. ¿Cuál es su parecer? O sea, ya con esto que dijo Jesús, ya se condenó. Pero donde voy es esto. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó el nombre de Dios en el Éxodo? Que le dijo, oye, me mandas allá que libere a los israelitas en Egipto, pero cuando me pregunten quién te manda o cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y él dice, yo soy, te manda, el nombre de Dios. Y aquí Jesús está diciendo, sí le está respondiendo, sí, yo soy el Cristo, pero está diciendo, yo soy. Es algo, tal vez no nos imaginamos lo fuerte que es, pero está diciendo el nombre de Dios en él.
Es algo muy grande. Para nosotros pues es una revelación, pero para ellos pues sí sonaba así. El gesto de romperse la túnica pues es una señal así como de esto no lo soporto, es escandaloso, así como azotar las cosas. Algunos dicen que se arrancaban los pelos o se echaban ceniza o hacían otras señales, pero una muy común era así rasgarse la túnica, así como, esto es insoportable, así como una señal de protesta si quieren. ¿Cuál es su parecer? Pero pues ya aquí ya parece que es una blasfemia, que él se esté llamando hijo de Dios. Y es más, que no diga solo hijo de Dios, yo soy. Lucas, más bien Mateo, ¿cómo lo presenta? Ese mismo texto. Él ya nos dijo el nombre. Él sí no dice solo el sumo, dice Caifás se levantó y le dijo, ¿no respondes nada? Otra vez, misma pregunta casi, pero Jesús callaba. Luego le dijo Caifás, te exijo por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. O sea, ¿qué más quieres? Tú lo has dicho. Además, les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, eso también pues era así como, pues algo que los sobrepasaba. Nosotros tal vez no nos diga mucho porque en nuestra, pues tenemos el concepto de Jesús, pues ya bien reflexionado, bien entendido, si quiere, ya con toda la reflexión del Nuevo Testamento. Pero esa revelación no era fácil para él, ni para los demás escucharla y entenderla. Entonces, los mismos discípulos, cuando Jesús se los decía, no la entendían. No la entendían y Jesús les decía una y otra vez y ellos entendían otra cosa. Pero bueno, es un proceso. Rasgó sus vestiduras, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo han escuchado la blasfemia. Y también, pues la condena, ¿cuál va a ser? Pues muerte, ¿verdad? Y por último, Lucas, sí me va a dar tiempo, pensé que no iba a alcanzar, pero sí voy a alcanzar a ver la otra parte. Lucas, al amanecer se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y de los doctores de la ley, y presentaron a Jesús ante el Sanedrín. Ese era el consejo de los ancianos. Si tú eres el Mesías, dínoslo. O sea, ya, basta de andar con que sí, con que no. Pero Jesús les respondió, si se los digo no me creerán, y si les pregunto no me responderán, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Luego todos dijeron, ¿tú entonces eres el Hijo de Dios? Jesús les contestó, ustedes dicen que lo soy. También inteligente es esa respuesta, dice, pues ustedes me lo están diciendo y por eso me trajeron aquí, ¿para qué le buscan más? Entonces, ahí está. ¿Cuál fue la sentencia? Todo esto es la cuestión religiosa. La sentencia, luego todos ellos se pronunciaron en su contra diciendo que merecía la pena de muerte. La pena de muerte era apedrearlo. Esa era la pena de muerte de acuerdo al Levítico. ¿Ustedes qué piensan? Ellos respondieron, él debe morir. Ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos escuchado de su propia boca. Entonces, su sentencia es esta. Por blasfemo, por llamarse hijo de Dios. Pero como ellos no podían tomar la decisión, entonces dicen, no es que si hacemos eso nos metemos en problemas con las autoridades romanas. Entonces vamos a la casa de Pilato y ahí lo llevan para allá. Ahí lo llevan con Pilato. Sin perder tiempo, ya muy temprano, fíjense, ya pasó la noche. Especifican que muy temprano se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los doctores, todo el Sanedrín, para deliberar. Luego amarraron a Jesús, estoy leyendo primero esa parte de Marcos, Jesús, y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, que era el procurador romano, el que pues gobernaba, dictaba sentencia ahí. Y Mateo dice, al amanecer, también amaneciendo, se pusieron de acuerdo todos. Estamos hablando del viernes, el viernes. Jesús para darle muerte, en cuanto amarraron lo llevaron y lo presentaron ante Pilato. Y Lucas simplemente dice, entonces se levantó toda la asamblea y lo llevaron a Jesús ante Pilato. Y Pilato es el que va a dictar la sentencia. Aquí viene entonces la parte política, la otra condena.
Hay aquí no lo puse, pero Mateo pone entre estos acontecimientos, ya vimos la reacción de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo nos la contó? Y ahora nos cuenta la reacción de Judas. Pedro lloró amargamente. Y Judas, al darse cuenta, también, dice, entregado a un inocente, también se arrepintió profundamente, regresó las monedas, dijo, no quiero nada, les regresó las monedas y después se ahorcó. Y dijeron, no, usemos ese dinero para comprar un campo, el campo de sangre se llama, con ese dinero de Judas, de la traición. Aquí hay también unas acusaciones, ya las acusaciones que mete Lucas comenzaron a acusarle diciendo, hemos encontrado que este corrompe a nuestro pueblo prohibiendo pagar el tributo al César y diciendo que él es el Cristo, el Rey. Se ven que aquí ya ellos también no le dicen, se llama hijo de Dios, no. Aquí esto era lo que podía interesarle a los romanos, no pagar el tributo al César y diciéndose que él es el Cristo, el ungido. Y el ungido para los judíos era el rey. ¿Jesús estaba en contra de pagar el tributo al César? No. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, oye, está bien pagar o no el tributo? O sea, los impuestos al imperio romano. Era algo que a ellos les chocaba. Y eso se dedicaba a Mateo y por eso no lo querían. Y dice, a ver, den la moneda, el denario. ¿De quién es la figura que está ahí? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay toda una explicación también de eso, pero no me detengo mucho ahí. Entonces también esa acusación pues no es así tan exacta, ¿verdad? Las preguntas de Pilato, otro interrogatorio. ¿Eres tú el rey de los judíos? Eso fue lo que más le llamó la atención. Jesús le respondió, tú lo dices. Los jefes de los sacerdotes lo acusaban mucho, por eso Pilato lo interrogaba diciendo, no respondes nada, mira, de cuántas cosas te acusan. Querían que él mismo se defendiera. Jesús, en Mateo, Jesús fue presentado ante el gobernador y este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y dice, tú lo dices. Y al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y los ancianos, no respondió. Como que dice, no, pues ¿qué les va a convencer? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices. Entonces, pues si me están dando el título, pues sí lo soy, ya. Si eso es lo que quieren oír, está bien. No hay sentencia, o sea, no, Pilato, ahí viene aquella famosa gesto de se lavó las manos, ¿no? Decimos, no asumió su responsabilidad, se lavó las manos como Pilato por este episodio. Pero no respondía nada, tanto que Pilato estaba admirado. Como tantas cosas que le dicen, tranquilo, o sea, como que también conservaba a Jesús ya sabía, es como, ahí está esa fortaleza. Como decir, es inútil tratar de convencerlos o entrar en una discusión. Sabía a dónde iba y pues bueno, lo estaba asumiendo. Jesús, no escuchas cuántas cosas, pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, por lo cual el gobernador estaba muy admirado. Pilato dijo entonces a los jefes de los sacerdotes, no encuentro culpa alguna en este hombre, pero ellos se aferraban diciendo, él alborota a la gente por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Solo porque lo seguían, pero no es que alborotara. Jesús no quería Si hay un intento de violencia cuando lo apresan, no lo puse aquí, pero ¿se acuerdan que Pedro es uno de los que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los criados del sacerdote? Y Jesús dice, hey, guarda la espada, el que a hierro mata, a hierro muere. Esa es frase también de ahí, el que con la espada mata, con la espada morirá. No era esa la revuelta que esperaba Jesús. Y aplaca las cosas, dice, tranquilos, no vamos a hacer más, no saquen las armas. Su decisión era diferente, era pacífica, podríamos decir, una resistencia pacífica ahí que es la más difícil de llevar adelante. Y le puso la oreja para atrás. Y dice que se la volvió a curar. Ese fue otro milagro, según Marcos. Nadie se hace responsable. Cuando Pilato escuchó esto, que era de Galilea, dice, pues aquí está el que gobierna allá, le toca a Herodes, y se lo mandó Herodes. Entonces ya estaba en la casa del Sanedrín, luego con Pilatos, y luego se lo manda Herodes.
Escuchó, le preguntó, hombre es Galileo, sabiendo que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Herodes, que ya por aquellos días se encontraba en Jerusalén. Y dice que desde aquel tiempo se hicieron ya buenos amigos Pilatos y Herodes. Pero Herodes solo quería también como escucharlo y que le hiciera algún milagro. Había escuchado de él y lo quería conocer. Y él mismo se asustaba, decía, este es a Juan, el que yo maté. Entonces tenía esa culpa también. Pero Jesús ante Herodes fue así como, pues no le respondió, aquel se enojó, no, pues mándenlo con Pilato, que él decida, no es cosa mía. Entonces lo traen para un lado y para otro. Ese es el juicio de Jesús. ¿Qué podemos ver entre todo esto? Primero, ¿Jesús merecía morir? ¿Sí o no? ¿No? No. ¿Podría haberse librado? Dice, con un buen abogado, ¿verdad? Podemos decir, ¿no? Y sí, ya había abogados en ese tiempo, los romanos ya los usaban, pues, son los maestros del derecho, ¿no? ¿Por qué cuando sea blasfemia? Blasfemar es hablar mal de él. Hablar mal de Dios. Sí, por eso de Dios. Él nunca habló mal de él, dijo que era su hijo. O sea, Pues eso es una blasfemia, no te puedes, Dios, para ellos Dios es único, nadie puede igualarse a Dios. Ese concepto de Dios Hijo es algo que lo tenemos por revelación, lo tenemos por supuesto como se nos presenta Jesús, como el Hijo de Dios, y así lo creemos nosotros. Pero Dios para ellos es indivisible, es uno. Incluso ahorita no lo creen hijos de Dios. No, todavía. Para ellos Jesús es más como un judío famoso, un profeta si quieren, importante, pero para ellos para mucha gente no es el Mesías. Entonces nosotros lo tenemos por la fe, por revelación, porque hemos creído y confiado en él. Pero en su lugar sí es una blasfemia igualarte, es decir, que tú te estás igualando con Dios, dice, y eso pues es imposible en su concepción, en su idea de Dios. Es completamente diferente. Incluso para nosotros puede ser a veces difícil. Hemos crecido pues con estas verdades y a lo mejor se nos hace más, es como aceptar la cruz. La cruz como, ver un crucifijo para nosotros no nos causa problema, pero imagina que fuera la primera vez que entras a un lugar y que ves a un crucifijo, es de asustarte porque dices, pues es un hombre muerto y sufriendo y con clavos ensangrentado, o sea, ¿qué es esto? O sea, no es algo, nosotros ya le damos otro significado en entender, bueno, pues la muerte de Jesús, es el sacrificio que hizo por nosotros. Él dice, he pagado por sus pecados, por sus culpas con esta entrega de mi sangre. Es la demostración más grande del amor, pero ya le damos un significado con lo que conocemos de él. Pero así nada más de pura entrada, pues no sería muy agradable para alguien que no conoce de él. Lo que voy con esto es como entender lo que él va viviendo en su persona. Incluso el quedarse callado. ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no rechaza esas acusaciones? La rechaza en cierto modo con su seguridad, con su firmeza, al afirmar y decir, sí lo soy. O tú lo estás diciendo, pues si tú lo dices es por algo. Pero la gran parte del juicio dice que está callado. Y pues eso es, yo creo, también la primera muestra de su inocencia. Y ese es el aceptar también hacia dónde va. Alexis. Yo todavía no tengo como unas dudas. ¿Por qué y cuál era el trasfondo de los judíos de tratar de acusarlo de él? Porque antes de que él dijera lo que dijo, de que yo soy el Hijo de Dios, ya ellos estaban buscando testigos, falsos testigos para acusarlo de algo. Fue desde antes, cuando él empieza su predicación, había ciertas cosas en que chocaban. Por decir, en la interpretación de la ley del sábado, por ejemplo. El sábado pues es el día sagrado, el día que no se debe hacer trabajos, siguiendo el ejemplo del Dios mismo en la creación. 6 días trabajó y el sexto descansó. Que es un principio de justicia y de necesidad muy importante y es muy bueno.
¿Saben? Porque saben en las leyes que tenemos, primero vivimos con esclavitud y todavía vivimos en algunos lugares con la esclavitud, o sea, de que no hay horas de descanso y trabajas hasta sin que te paguen. O sea, las leyes laborales hasta hace cuánto tiempo todavía estábamos, se han ido la jornada de 8 horas, por ejemplo, las 40 horas semanales, como pues ya tenemos como norma, pero antes no. Y todavía hay lugares donde todavía no hay ese respeto por el trabajo. El que tuvieras un día de descanso, sí era religiosamente, pero en cuanto a lo social, era algo muy grande, maravilloso, que se vivía en tiempos de esclavitud. Había esclavitud, pero había también días de descanso y los esclavos mismos debían descansar. Entonces, ya era algo muy bueno. Pero Jesús en la interpretación dice, bueno, pero hay cosas que sí podemos hacer. Cuando le cuestionan, a ver, ¿vas a curar en sábado, sí o no? Y que dice, ¿está bien hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y entonces cura a la mujer, cura a aquel hombre enfermo de una mano en la sinagoga el día del sábado. Y eso causaba así, ¿por qué estás violando la ley del sábado? Y Jesús dice, no estoy violando la ley del sábado. Dice, es más bien una necesidad más grande. Hay otra, el templo. Y también los seguidores, era mucha gente que atraía a Jesús. Y ellos pues dicen, pues es un liderazgo que se puede volver peligroso si lo dejamos crecer. Pero por una parte era interpretación de la ley y también de la forma en presentar a Dios. Dios en muchas, tiene ese aspecto de misericordia, de bondad y desde el Antiguo Testamento en los profetas. Pero en gran parte era un Dios de justicia, un Dios de castigo también. Entonces, por ejemplo, si estaba enfermo, y se acuerdan que lo dijeron con el ciego, era porque habías hecho algo malo, o tú o tus papás, y tu enfermedad era un castigo. Y para Jesús la enfermedad no la ve como un castigo, la ve, dice, como una oportunidad para dar gloria a Dios, para alguien que necesita y que debemos ayudar. Entonces ahí ya chocaban. La enfermedad, la pobreza. Si eres pobre es porque algo hiciste y Dios te castigó. Si eres rico, eres bendecido de Dios. El morir joven, el morir en la niñez o en la juventud, Dios te castiga porque te quitó la vida te cortó la vida a tus pocos años. Para Jesús no, y devuelve la vida. Y entonces en esas interpretaciones, o la otra, ¿cuántos ejemplos en la Biblia hay de las mujeres que no podían tener hijos? Está Sara, por ejemplo, la esposa de Abraham. Está Ana, la mamá de Samuel. Y en cierta forma está también Isabel en el Nuevo Testamento, la mamá de Juan el Bautista. Hay muchas mujeres. Y ellas lloraban. Es muy bonito el ejemplo de Ana porque dice que lloraba porque no tenía hijos y se lo pide a Dios. Y cuando nace Samuel, pues le transforma la vida. Pero era en gran parte esa idea de que no tener hijos era también una maldición de Dios. Y Jesús dice, no es ese el Dios el que yo vengo a hablarle. Y ahí empezó la forma de interpretar la ley, su liderazgo, su forma de acercarse a los pobres, a los pecadores. Cuando se acercaba a los pecadores, con Mateo, con Zaqueo, con la Magdalena, con sus discípulos y con los demás, mira, entró a comer a una casa de pecadores y empezaban a decir, no, si fuera un profeta, si fuera un hombre santo, no andaría con ellos. Y la respuesta de Jesús, yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No son los que necesitan del médico. No vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y Lucas nos deja ahí en el capítulo 15 3 hermosísimas parábolas, las parábolas de la misericordia, la del hijo pródigo, el hijo que se fue a gastar el dinero de su papá, la de la moneda perdida, que una mujer dice, hace todo hasta encontrarla y hace una fiesta, y la de la oveja perdida. Hermosas esas parábolas. Entonces, eso era lo que chocaba, y eso es lo que no cuadraba, no entraba en su forma de pensar y de entender la fe, y eso, por eso y lo más grande, pues es llamarse hijo de Dios, pues es así como la cereza del pastel, ¿no? Así como ya eso sí es insoportable. Entonces, fueron muchas cositas que en su predicación se fueron juntando, en su actitud, pero pues no contradecía la ley, porque la misma ley de Moisés, el Levítico, sí hay cosas que nos pueden parecer duras, pero también hay otras, con eso termino, ojo por ojo y diente por diente.
que es un principio de justicia que ya estaba en el Antiguo Testamento, es decir, que la respuesta sea proporcionada al daño recibido, así en pocas palabras. Me hiciste esto, bueno, pues me quitaste esto, yo te quito esto, y así, era una forma de justicia, porque nosotros se vivía, y si vive ahora, me hiciste esto, pues te voy a dar el doble. Y eso ya va más allá ya no es justicia, eso ya se llama venganza, eso ya es venganza. Es decir, hoy en las guerras, no sé, me rompiste, no sé, mataste a una persona y mandas un bombardeo y acabas con una ciudad. O sea, tú dices, bueno, hay otros principios de justicia, pero bueno, todas esas pequeñas cosas son las que se fueron acumulando para llegar a esto. Aquí ya fue así como y aún así encontraron dificultad, porque no coincidían los testimonios, porque había otros razonamientos. Aún entre ellos, el mismo Sanedrín, después habrá otra reflexión, donde dirán, miren, si esto es de Dios, ya incluso con los apóstoles, no podríamos hacer nada, no podemos luchar contra Dios. Pero si es de los hombres, va a desaparecer por sí mismo y listo. Y ahí se va. Pero bueno, esa es más o menos cómo fue el juicio, algunos detalles, dos razones, la religiosa y la cuestión política o social, si quieren verlo así. Por eso Jesús pues fue condenado. Padre, pero ¿por qué? Yo tengo duda en eso, de que ¿por qué si Jesús anduvo predicando donde quiera? Los sacerdotes inclusive ya habían mandado a personas que lo siguieran. ¿Por qué tuvo Judas que entregarlo? ¿Que llevarlo a...? Lo que les decía la vez pasada, que no querían apresarlo en un lugar público por miedo a que la gente misma los apedreara, los que iban a agarrar. Y segundo, Jesús pues sí guardaba discreción, y mismo lo presenta en el Evangelio de Juan, cuando dice que fue a la fiesta de las tiendas y fue discretamente, que no se dieran cuenta que andaba por ahí. Entonces Judas era como decirles, yo les voy a decir cuándo y dónde, no va a haber problema, porque él sabía dónde se reunían, a qué hora se reunían, y ese fue el motivo, apresarlo en secreto, no era otra cosa, pero para evitar tumultos, sobre todo en vistas a la fiesta de la Pascua. Había mucha gente y podría haber quién estaba en contra, quién a favor, y que ello se saliera de control, pero era más bien por eso. ¿De acuerdo? Bueno, esta historia continuará. Vamos a ver el siguiente domingo no hay, el 2 ni el 9, porque viene el domingo de Ramos y el 9 es el domingo de la Pascua. Ese día hay que hacer fiesta porque es el día más bonito, grande, importante que tenemos. Y entonces sería, creo que el 16 si no me equivoco, 16 de abril por ahí, cuando continuamos. Vamos a continuar con esto porque esto nos va a conectar con los relatos de la resurrección, que también son muy bonitos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su paciencia, por su puntualidad y por estar. Por ahí pasé una hojita para que me pongan el nombre para ver quién vino y quién no vino. Gracias.